no me funcionaba el sistema educativo, me parecía que era equivocado completamente, no honraba los talentos ni las fortalezas de los alumnos, sino el conocimiento de los profesores. Nos graduamos para ganar dinero trabajando para una empresa y que la empresa gane dinero. Exactamente, dice. Horrible, horrible. ¿Qué es eso? Pero yo quería cambiar el esquema y reté a los líderes para decir, no vendamos productos, no vendamos servicios, no vendamos tecnología, creemos relaciones. Hablo de que el autoconocimiento es el primer paso para un liderazgo eficiente. Y yo creo que la cura está más en la humanidad que en el diploma. Uno me hizo esperar 2 horas en su consultorio y cuando el médico llegó yo me paré, saqué una hoja y le hice una factura y se la entregué a la secretaria, al asistente. No, ya el médico vino. Dígale al doctor que cuando me pague esa factura yo vuelvo. Eso vale mi tiempo. A veces escuchamos estos conceptos y creemos que eso es como para una empresa con muchos empleados y que produce mucho dinero, entonces vemos eso como lejano. Hay una ecuación: el ser, el saber, el hacer y el estar. Esa es la ecuación. Yo creo que los médicos se dedican mucho a atender enfermedades y no tanto a atender personas. Y yo creo que de eso se trata una cultura, porque los negocios también los médicos son empresarios. Hola, bienvenidos al podcast Mumbo. Cada emisión traemos a un invitado que nos da una cantidad de conocimientos que la verdad los médicos en la carrera no nos los dieron. Muchas enseñanzas que nosotros nos quedaron faltando y Mumbo se encarga de llevarles este conocimiento hasta los podcasts, hasta su teléfono y hasta sus oídos para que ustedes comiencen a aplicarlos y vean que pueden sacar muchas enseñanzas. Espero que estén sacando de nuestros podcasts. El día de hoy tengo un invitado muy especial, se trata de Juan José Piedradita. Yo vengo siguiendo sus teorías, su libro y muchas cosas acerca de la cultura organizacional. Me gusta mucho el lenguaje que utiliza porque le ha dado un cambio a cómo se expresa acerca de muchas cosas que normalmente todos nos expresamos a nivel de las empresas, no tanto del grado médico. Él estuvo durante 35 años en una empresa llamada Equitel, que pues él llegó allí instaurando ese tema cultural, tuvo pues cierto proceso que nos va a contar un poquito a continuación, pero después se dio cuenta que realmente todo esto funcionaba y ya después con una empresa que se llama Cúbico, pues empezó a llevar esto a otras empresas y gracias a que yo busco muchas cosas por ahí en diversos lugares, pues me lo encontré, lo invité y él generosamente está con nosotros en esta emisión. Bienvenido, Juan José. Gracias, bueno, es un placer estar aquí. Bueno, me gusta mucho que hayas venido y creo que va a ser un podcast muy valioso para nuestra audiencia. Para comenzar, porque yo sin conocerte tanto, te conozco lo que has venido haciendo, quisiera que les contaras cómo fue esa historia, porque tú eres economista y ingeniero. Economista. Economista, Sí. exacto, y venir de la parte de la economía a gestionar una empresa y cómo fue que se dio ese viraje hacia el tema cultural. Cuéntanos. Claro, yo creo que lo mío es más una historia de vida, porque yo tenía una concepción de la educación en la época cuando estaba en el colegio eh, que no me funcionaba el sistema educativo, me parecía que era equivocado completamente, no honraba los talentos ni las fortalezas de los alumnos, sino el conocimiento de los profesores. Y fui pues muy mal estudiante, yo creo que como respuesta rebelde a todos esos temas. Y decidí irme del país 6 años. Me fui a encontrarme. Porque pues, para mis profesores y mis padres yo era una especie de desadaptado y un caso fallido. Y yo estoy de acuerdo en lo de desadaptado y espero morirme desadaptado. Y caso fallido nunca, eso no podía ser. Y necesitaba como que encontrarme y entender eh, qué, qué había ahí, cuál era la madera que había ahí. Y esos 6 años fueron maravillosos. Entonces empecé a estudiar ingeniería, estudié 2 años de ingeniería, porque tuve esa negociación con mi padre que para que me apoyara, él era un gran ingeniero. Pues yo le dije, como no sabía que entré a la universidad sin saber qué quería estudiar y salí de la universidad sin saber qué quería estudiar,
Entonces yo le dije que sí, a lo que quiera, que ingeniero, claro, ingeniero, yo estudié ingeniería. Estudié 2 años, no me gustó, estaba haciendo un minor en economía y la economía me fluía, la ingeniería me aburría. Y, y decidí terminar economía porque necesitaba el cartón. Pero la experiencia fue muy bonita porque yo tengo alma de emprendedor. Yo sabía que lo que yo quería en la vida era emprender. Y tuve una clase muy bonita de política económica con el profesor Ed Carradine, que era un PhD de Harvard, un tipo absolutamente brillante. Y era una clase de 40 personas muy, muy demandada por los estudiantes de economía y de ingeniería y de todas las carreras. Y era una clase donde discutíamos el caso. Y en ese proceso de discusión del caso, eh, yo empecé a sacar como todos mis pensamientos y los discutía en esas reuniones, nos entregaban casos de empresas de la época y yo me acuerdo que era un 85% gringos y el tema de ellos era las empresas son para hacer dinero, las empresas hay que tener procesos comerciales, procesos administrativos, procesos de fabricación, todo muy ordenado, todo, pero todo con la meta de ser muy eficientes y de ganar mucho dinero. Entonces yo les decía, no, yo entiendo todo esto, pero en ninguna parte del brief, ni en estas conversaciones, estamos hablando de las personas. ¿Por qué? Entonces ellos decían, porque las personas estudiamos precisamente para trabajar en esas compañías y honrar esos procesos. O sea que los que nos graduamos, los que estudiamos, nos graduamos para ganar dinero trabajando para una empresa y que la empresa gane dinero. Exactamente, dice. Horrible. Horrible. ¿Qué es eso? Eso es una... Yo no creo en eso, yo creo en el poder de las personas, yo creo que las personas tienen que ser el centro, no el dinero. Bueno, las peleas eran muy duras y el profesor Carradine, yo me acuerdo que él se reía, cuando yo no sabía si era por el acento, ya acento paisa pues, o si era por la pasión con que yo defendía con, con, con 30 gringos allá agarrado pues defendiendo mis posiciones sin ceder un milímetro. ¿Y eso de dónde te salió? ¿Crees De, tú? de mi concepción de vida, de eso que yo rechazaba tanto y lo que yo rechazaba era por qué el eje central de la educación no es la persona, por qué es la materia, por qué tiene que ser la materia y no la persona, por qué no darle el protagonismo, por qué las personas no desde sus fortalezas y se presentan y las fortalezas del profesor son muy importantes, pero los de los alumnos no sirven para nada. Entonces todo eso lo fui llevando como a estas conversaciones empresariales. Ujú. Y de pronto entendí, y dije, esto es lo que yo quiero. Y lo que me hizo el gran clic fue que una situación con el profesor Carradine, en el primer examen yo saqué 72 sobre 100. Yo no era capaz de poner en el papel lo que estaba en mi cabeza en inglés, no podía. Entonces, claro, el examen salió muy mediocre, pero pasaba, clic, yo ganaba la carrera. Pero llegó la hora del examen final y el profesor Carradine le recogió, nos entregó los exámenes a todo el mundo y después se fue para mi puesto y me quitó el examen y me dio la mano y me dijo, Mr. Piedrahita, fue un placer tenerlo en mi clase. Yo me gradué cuando él me dio la mano. A los 3 días que fue el evento, eso para mí fue una fiesta de Halloween, el evento de graduación. Yo me gradué cuando él me dio la mano porque él fue el que me dijo, ese es el camino. Y yo entendí que ese era el camino. Entonces yo me fui por ese corredor, era mi última clase, mi último examen, me fui llorando de la emoción Claro, tan claro. grande y me juré que nadie que estuviera por encima de mi liderazgo, porque nadie en la vida va a estar por debajo de mí, lo iba a hacer desde sus debilidades, siempre desde sus fortalezas. Y este va a ser mi motivo más importante en la vida. Una cosa que me gusta mucho que estás diciendo es como desde la pasión tuya, por lo que encontraste que era disruptivo en ese momento, como esa pasión, pues en ese momento te la reafirmó un profesor como quien dice, oiga, eso que usted está pensando tiene toda la razón. Entonces que tú como que si estabas pensando que de pronto ibas a tener resistencia y tu profesor te aprueba, pues es que vas por donde es. Claro. Entonces te Sí. motivó aún más Mi para, resistencia eran los estudiantes. ok, ok, Bueno, estamos hablando de 1983. sí, Hay que contextualizar, porque hablar de las personas como en el centro, en las empresas y de su felicidad, eso
No Eso se era hablaba. una utopía, ¿no? Eso no, eso era una utopía. Eso llegó muy en los 90, después del Eso, 95. eso llegó más por allá a finales de los 90, por el 2000 para adelante, Que se cuando, empezó a hablar de eso. que ya empezaron como a avalar ese tema y empezaron a salir las empresas del oeste, que empezaron a ser fundadas desde la cultura. Las empresas de Wall Street en el este eran desde el dinero, estas eran desde la cultura. Bueno, y cuando llegaste, tú terminaste tu universidad y te viniste a Colombia a ejercer tu profesión. ¿Cómo fue esa Sí, historia? yo soy ex economista desde que me entregaron el diploma. Ya, te Sí, graduaste no, y me gradué, yo jubilado de solo eso. necesitaba el diploma porque era mi requisito con mi padre, el viejo Piedra. Y, y el viejo Piedra, que era un empresario muy exitoso, ingeniero muy exitoso, él fue decano de la Universidad Bolivariana en la Facultad de Ingeniería Eléctrica 7 años. Fue el primer, se graduó de la primera promoción de ingeniero en Colombia, imagínense, electricista. Entonces, su pasión era la ingeniería y era un buen empresario, tenía una empresa muy bonita y él quería que yo trabajara con él. Y entonces yo le dije, Piedra, es una empresa de ingeniería, sin embargo, yo estaría de acuerdo con una sola condición. Yo necesito emprender. Tú me permites emprender por fuera de la empresa y yo desarrollo también mi vida profesional en la empresa y si soy capaz de enamorarme de ella, vemos qué pasa. Y aceptó. Esa fue la primera, la segunda negociación que hicimos. La primera fue que me patrocinaran la salida del a país. estudiar. Esa fue interesante. Entonces empecé en la empresa de mi padre. A los 3 años ya había fundado 3 compañías, pero empecé a hacer experimentos en la empresa, como una especie de laboratorios traer mi concepto teórico a la práctica. Entonces, fue una cosa muy bonita porque era como tenía juguetería. Ensayando. Sí, entonces lo que hacía era que yo retaba a los líderes para que, para que volteáramos la visión del negocio como se entendía. Era un negocio generado para hacer dinero Ujú. exitosamente. Mi Sí. padre pues, manejaba una multinacional, una representación de una multinacional altamente exitosa, entonces tener el logo de la multinacional, ya eso ya, con eso facture mi hijo. Facture ya, sí. Pero, pero yo quería cambiar el esquema y decir, y reté a los líderes para decir, no, no vendamos productos, no vendamos servicios, no vendamos tecnología, creemos relaciones. Dediquémonos a crear relaciones con el entorno, dediquémonos a crear relaciones relevantes con los clientes. Probémonos en ese sentido. Cambiemos la forma de ver la empresa, pero más importante, cambiemos la forma de las empresas que atendemos, la forma de ellos vernos a nosotros como empresa y como profesionales. Y ese reto les llamó la atención y empezamos a ejecutarlo. Y eso lo hice durante 6 años. Retaba a uno, lo acompañaba, íbamos juntos, entonces empezamos a hacer cosas diferentes y a hablar de temas diferentes. Y un momento empezamos a crecer en una forma importantísima en las diferentes unidades de negocios. Y yo, wow, esto, Sí funciona. esto funciona. La gente, la gente en el centro tiene mucho más, porque yo les decía, no, olvídese de los productos, nosotros nunca vamos a vender un mal producto. Enfoquémonos en cómo somos capaces de engranar con los propósitos de nuestros clientes y que ellos entiendan que ese es nuestro nuevo propósito. Y hablemos sobre sus negocios, hablemos sobre cómo transformarlos desde nuestra propia transformación. Porque una transformación cultural siempre arranca desde una transformación personal, si no, no va a haber transformación. Y eso empezó a generar resultados muy bonitos. Me gusta mucho lo que acabas de decir de transformación personal, porque en algunas de las conferencias que tengo oportunidad de dar en los congresos de cirujanos plásticos, de médicos, hablo de que el autoconocimiento es el primer paso para un liderazgo eficiente. Y creo que el autoconocimiento, hablando de la persona, pero en el caso que lo estás poniendo es también el conocimiento de la empresa. Del entorno, Sí. ¿qué tanto conozco el entorno? Ese tema del propósito, de la visión, de la misión y llevarlo pues a toda la empresa, ¿cuál es el significado y la importancia de ese primer paso? Mira que cuando me preguntaste qué pasó, yo te dije, yo me fui a encontrar. Sí,
Sí, Me fui a ver quién era, porque ¿cómo voy a pretender generar un movimiento? Porque esto es un movimiento realmente, si no me he encontrado yo. O sea, si yo no sé dónde estoy ahí, cuál es mi verdadera. Y eso fue importantísimo para mí. Y desde ese punto ya empecé a retar a líderes, a personas, a decir, no nos enfoquemos en el dinero que podemos hacer, enfoquemos en la riqueza que le podemos ayudar a generar a nuestros clientes. Poner nuestro conocimiento y nuestros productos y nuestra tecnología al servicio de lo que ellos hacen, ese va a ser nuestro nuevo reto. Entonces, las conversaciones no van a ser acerca de nuestros productos, las conversaciones van a ser acerca de ellos, para lo que tenemos que entender quiénes somos, cómo estamos ubicados, cuáles son nuestras fortalezas y cómo vamos a poner esas fortalezas al servicio de ese nuevo reto. Y ese nuevo reto es aprender el lenguaje de los clientes para poderles hablar a ellos desde ese lenguaje y poder engranar con sus propósitos para volverlos nuestros. Eso tiene una profundidad enorme. Cuando hablamos de ese autoconocimiento y nos referimos a las empresas, hay una palabra o unas iniciales que se usa mucho y es el ADN de las empresas. Total. ¿Es la cultura el ADN de una empresa? Cuando hablamos de cultura, Sí. hablamos del ADN. Valdano decía, que era el entrenador del Real Madrid, que un equipo era un estado de ánimo. Para mí una cultura es un estado de ánimo. Y un estado de ánimo es el ADN. Eso es lo que es uno. Su estado de ánimo, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de referirse a los demás, de interactuar con ese es un ADN. Y cuando uno, porque todas las empresas tienen cultura, todas. Lo que pasa es que unas las tiene la cultura, que es la gran mayoría, y otras son capaces de estructurar su cultura y de verdaderamente dejar que la cultura sea el ente rector de la empresa y que los mueva la cultura, los movilice. Cuando eso se logra encontrar un ADN que es absolutamente legible, que es identificable, y eso es lo que hace que se mueva la empresa hacia allá. Entonces, a mí me parece muy acertado llamar la cultura el ADN de las empresas. Y cuando nosotros trasladamos eso, porque realmente nuestra audiencia son médicos, muchos de esos tienen su consultorio, muchos de ellos tienen algunas clínicas con no una gran cantidad de empleados, pues generalmente son medianas empresas, Sí. Pues a veces escuchamos estos conceptos y creemos que eso es como para una empresa con muchos empleados y que produce mucho dinero, entonces vemos eso como lejano. Eh, a mí me inquietó como médico estos temas que tú hablas y tú como qué le podrías decir acerca de la cultura a un médico de pronto desde tu experiencia, tus vivencias, con ese contacto que a veces se tiene con médicos cuando llegas a consultorios. No sé si te la pasas evaluando mentalmente cuál es la Claro. cultura de los lugares y entonces Sí. encuentras encuentras muchas cosas. Cuéntanos acerca de eso. A mí me impacta mucho el tema de los médicos. Yo tengo gran admiración por los médicos, me parece una profesión divina, loable hasta más no poder. Cuando a mí me dicen que yo he sido consultor de empresas y he sido consultor también de emprendedores, he sido consultor en Endeavor, he ayudado, pues he apoyado mucho. Estos temas me apasionan a mí. Y siempre que me preguntan, bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser una empresa para empezar una cultura? Y mi respuesta siempre es de un jugador. Desde el primero que va a arrancar, piense qué cultura quiere, cómo quiere esa forma de ser, qué es lo que usted quiere reflejar, cómo quiere que lo vean cuando lo vean. Cuando, por ejemplo, yo a mis médicos y a quienes me atienden siempre los escojo por su humanidad, no por su diploma. Que yo creo que la cura está más en la humanidad que en el diploma. Y cuando un médico es capaz de hacerlo sentir a uno bien, y es capaz de hacerlo sentir fuerte, de hacerlo sentir digno, cuando uno está con una bata, con un coso abierto y el trasero volando por todas partes y todo el mundo pasa por ahí, lo chuza el otro y le dan un coso y después llega otro, le mete el dedo, pasa, todo el mundo pasa allá, uno es totalmente vulnerable. Y llega un médico y lo hace a uno sentir especial y lo hace sentir importante. Uno es como que recupera la dignidad y la confianza y su mente empieza a actuar en pro de su recuperación, porque la mente es muy potente. Pero si al contrario el médico es tan importante, es tan distinguido, que hay que referirse a él como
una eminencia siempre, y entonces que llegue a atenderlo a uno es un honor gigantesco, y que le coja la mano para medirle la cosa es una cosa maravillosa, y que uno tenga que esperarlo 3 horas, porque es muy importante, hay que esperarlo 3 horas, a mí me parece que denigra de la forma de ser de ese médico como entidad. Y yo siento que yo he tenido tuve dos experiencias con médicos muy famosos, uno de los ojos y otro que era un ortopedista, muy famosos. Uno me hizo esperar 2 horas en su consultorio. Y cuando el médico llegó, yo me paré, saqué una hoja y le hice una factura y se la entregué a la secretaria, al asistente. No, ya el médico vino. Dígale al doctor que cuando me pague esa factura, yo vuelvo. Eso vale mi tiempo. Y yo le garantizo que puede ser más valioso que el de él. Cuando me la pague, él vuelve a ser mi médico. De resto está despedido. Entonces ese tipo de mensajes los doy es porque yo siento que los médicos tienen una oportunidad grandiosa. Porque la cultura es exponencial. Porque primero estamos hablando de la salud. Estamos hablando de un ser humano que está vulnerable y que está buscando recuperarse y volver a ser la persona que es para volver a entrar a la vida, a hacer lo que le gusta hacer, lo que tiene que hacer. Entonces tiene un poder gigantesco en sus manos, pero no es el poder de curar, es el poder de acompañar a las personas en su recuperación. Y si a eso le pongo un gran diploma, una experiencia increíble y un nombre gigante, pero con una humildad, la forma de recuperación de mis pacientes va a ser otra. Yo creo que los médicos se dedican mucho a atender enfermedades y no tanto a atender personas. Y yo creo que de eso se trata una cultura, porque los negocios también los médicos son empresarios. De hecho, como decías antes, las empresas y cuando empezaste a cambiar el tema cultural, te enfocabas era en los problemas de tus clientes, qué es Sí. lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan, pero cuando yo pienso es en qué necesito yo, Exacto. pues cambia toda la ecuación. Y muchas empresas basan sus estrategias en tratar de convencer al cliente de lo maravilloso que somos para que nos compren con tranquilidad. Yo les digo, no, cuando usted hace eso, a usted se lo llevan para una hoja Excel y lo comparan con otros 4 o 5 que dicen lo mismo que usted. Entonces se vuelve una relación transaccional de precio. Pero si usted en vez de hacer eso, le habla al cliente de él, de lo que ha visto, de lo que ha mirado, de lo que ha estudiado y de lo que puede hacer juntos poniendo su conocimiento al servicio de su propósito, esa conversación es mucho más fuerte y el cliente quiere conversar más. Quiere decir que ya está dejando de ser transaccional a ser una relación de valor. Es una percepción diferente. Y como el valor es una percepción, no cabe en una hoja de Excel. Nunca te van a comparar por valor. Total. Entonces, tenés que, o sea, eso es la maravilla. Nosotros le llamamos a eso el método. Por eso es tan importante las personas primero. Porque uno lo que espera es sacar la mejor versión de cada persona, acompañarlos en su desarrollo de sus talentos y sus fortalezas, y después acompañarlos a que pongamos esos talentos y esas fortalezas al servicio de los clientes y de sus propósitos. Entonces Claro. uno no puede hacer lo segundo sin lo primero, uno tiene que hacer lo primero y lo segundo, y son dos propósitos mayores en una cultura. Claro, lo que nosotros vemos frecuentemente pues son médicos que de pronto están comenzando su ejercicio profesional, que ya terminaron, y es que yo les digo, cuando uno, por ejemplo, termina la carrera y va a hacer una especialización, pues uno sabe que el fin y objetivo es graduarse de la especialización. Sí. Pero cuando se gradúa, pues ahí queda como que cuál es el objetivo siguiente, cuál es el paso que sigue, y se empieza pues a explorar una cantidad de cosas en las que no hay una metodología establecida. Pero quizás sea el momento, no sé si me equivoque, para una empresa, por ejemplo, cuando empieza a comenzar a crear una cultura desde cero. Sí. Y es distinto cuando ya hay una empresa que lleva 10 años, que tiene una cultura, con un médico que tiene una cultura, y entonces de pronto nos está escuchando y dice, pues es que yo ya me fui así. Yo ya he sido así, no estoy de acuerdo con lo que allá están diciendo, a mí no me parece que eso funcione, y traigo una historia que te escuché que me gustó muchísimo cuando llegaste a una empresa en Bogotá y fuiste al segundo piso y te encontraste allá como con algo que encontraste, y de un día para otro empezaste a dar mensajes. Esa es mi empresa.
Esa es la empresa quebrada que compré. Imagínate. Sí, yo compré una empresa que en el año 2000 compré una empresa y me fui a manejarla. Entonces, cuando llegué a la empresa sin conocer a Bogotá ni la empresa, la compré sin entrar al edificio, porque yo sé que hace lo mismo que la mía y yo sé qué hacer con mi empresa y sé qué hacer con ella en Bogotá. Entonces, cuando subí al segundo piso, solo vi una persona. Entonces le dije, ¿cuál es tu nombre? Y me dice, Edith. Y hoy no vino nadie. No, sí, todos están atrás, porque las oficinas eran todas altas y oscuras y un techo sucio, Aislado, con las lámparas sucias. Entonces era cada uno en su cuento. Y entonces yo dije, ¿verdad? Que esto está lleno de gente. Y yo, ¿qué vos? ¿Quién sos? ¿Qué vos? ¿Quién sos? Ve, yo soy Juan. Yo, presentándome a cada uno y yo dije, wow, no puedo creer esto. Entonces hice unos ejercicios durante esa semana para tratar de conocer a la gente, medir, visualizar bien el nivel de cultura en que estaban, que era muy bajo, cero cultura. Y entonces la cultura es acerca de hechos, lenguaje y protocolos. O sea, hay que hacer hechos para que se empiece a sentir. Entonces me acuerdo que pregunté después de la semana y dice, ¿quién es el que maneja aquí los muebles? Dice, Efren, el mecánico. Dice, llámeme a Efren. Le dije, Efren, te tengo una noticia maravillosa, tenés el día libre mañana. Dice, ¿verdad? ¿Qué es esa maravilla? Dice, sí. ¿Y por qué, doctor? Dice, porque necesito que traigas 2 asistentes y trabajes toda la noche. Y necesito que me cortes las oficinas a esta altura. Me limpias ese techo, por favor. Me limpias las lámparas que están sucias. Me le quitas la puerta y la persiana a mi oficina. Y me dejas todo impecable. Tiene que estar a las 7 de la mañana, todo tiene que estar listo. Eso, cuente con eso. Y yo llegué a las 8, garantizando que todos estuvieran ahí. Fue un impacto muy fuerte porque me encontré a todo el mundo conversando, gritando así, una energía completamente distinta. Entonces cuando los encontré así les dije, bueno, entonces sí se conocían, pues, sí, sí pueden hablar, sí pueden, y eso generó un impacto gigantesco en ellos y dejó un hito grande y eso, ya entendieron que aquí vamos a ser diferentes. ¿Sí? Entendimos, bueno, entonces hagámoslo juntos, que no sean mis actos, que sean los de todos. Y empezamos a construirla. A las 4 días llegué y los líderes habían mandado quitar sus persianas de las oficinas. Y en ese momento protocolizamos eso. Le dijimos, nunca más una persiana en una oficina nuestra. Y nunca más, hicimos un edificio de 14.000 metros cuadrados sin una persiana. Fue increíble. Entonces se creó un hito de la cultura. Claro, es un mensaje que estás enviando. Lo que hablaste son hechos, lenguaje y protocolos. Protocolice el cambio, porque cuando uno empieza a gestionar algo, empieza a generar movimientos. Es como, voy a poner un médico. Si hay un médico que es muy ocupado y no tiene tiempo, pues, y entra rápido, revisa, y de pronto para y se sienta, arrima silla, y se sienta con el paciente y empieza a hablarle de él y le ha estudiado quién es la señora, los hijos que estudian, supe que tienes el hijo en tal parte, ¿cómo vas? ¿Cómo te estás sintiendo? Inmediatamente la reacción de ese paciente va a cambiar radicalmente. Que me cambiaron de médico, ¿qué pasó? Dice, eso es un hecho y eso es con un lenguaje. Cuando eso genere un cambio importante, que sea un cambio positivísimo, entonces protocolízalo. Y entonces el médico dice, voy a protocolizar la sentada de la conversada, ¿cierto? Entonces protocolizo eso. Entonces, eso es cultura. Uno va creando hitos y esos hitos se van volviendo la marca de la cultura. O sea que, a ver, a mí hay una de las cosas que me pareció más compleja y es uno lograr que la organización siga los valores del líder. Porque cada uno tiene sus valores. Claro. Y cada uno tiene además sus objetivos en la vida diferentes y pues el dueño de la empresa tiene unos, pero cada empleado tiene unos objetivos diferentes. ¿Cómo hace uno para estar tan atento a que todo eso esté sincronizado y que uno sí pueda realmente, como dices, preocuparse tanto por la gente? No solo preocuparse, ocuparse en ellos para que ellos se desarrollen. ¿Cómo es que uno puede hacer eso? Me parece algo complejo. Eso, yo creo que esa es la magia de la cultura, precisamente. Por eso es tan importante una cultura. Porque una cultura no es acerca de objetivos diferentes, es acerca de propósitos comunes. Okay. Tengamos propósitos claros. Por ejemplo, nuestra organización tiene 2 propósitos mayores.
desarrollo de las personas y nos enfocamos en la productividad de los clientes. Nos enfocamos en el éxito de nuestros clientes. Son dos temas que, como son propósitos para todos, a mi manera, desde mis talentos, desde mis fortalezas, yo le aporto a eso. Uno no quiere decir que uno no le va a pedir a la gente que actúe como yo actúo. Okay. Le estoy pidiendo exactamente que no actúe como yo actúe. Actúa como tú actúas, para yo actuar como yo actúo, y juntos juntamos esas fortalezas alrededor de este propósito y vámonos por ese camino. Y construyamos los valores juntos, porque valores no es lo... Mucha gente se mete pues a Google y le puede ver cuáles son los valores que puede tener una empresa. No, valores es lo que valoramos juntos. Nosotros tenemos 9 valores. El primer valor de nuestra organización es el de la bacanería. Somos una empresa feliz. Nos gusta ser una empresa feliz. Nos gusta ser una empresa donde uno se siente bien, bacano. Tenemos el del compromiso también, tenemos el de hacer lo correcto y nunca actuar de mala fe, pero los creamos juntos, los desarrollamos juntos, y cuando uno co-crea con su gente, el producto y los compromisos que salen de ahí son conjuntos, no son los del líder ni son los de... Entonces se vuelven comunes. Muy bien, hay veces que habla sobre la felicidad y a veces se confunde el tema de la cultura organizacional con que en una empresa todo el mundo esté feliz. Entonces el médico, hablando pues de nuestro gremio, a veces pues se le ocurre de pronto hacer eventos, algunas cosas como para tener la gente contenta. Claro. Y se confunde eso con cultura. Total. Desenrédanos un poquito de esa Mira, relación. Sí, es que la felicidad es una decisión. La felicidad es un estado personal. Cuando yo entiendo cuál es mi propósito y sé cuáles son mis herramientas para llegar a ese propósito, y me llega una adversidad, la atiendo desde mi fortaleza. Y tengo la suficiente humildad para pedirle a alguien que tenga una fortaleza donde yo tengo una debilidad y que me ayude a solucionar eso, venga, hagámoslo juntos. En la empresa todo el mundo conocía mis debilidades. Yo garantizaba que todo el grupo, 900 personas, supieran cuáles eran mis debilidades. Para que no cuenten conmigo. Para que entendieran que yo los estoy buscando es por sus fortalezas. Okay. Pero el tema real es que uno no se trata, es como, no has estado en un evento donde digamos, bueno, todos a bailar. Yo no quiero bailar. No, todos a bailar, porque aquí todos vamos a estar felices. Yo que no quiero bailar. Y salís a bailar como chocado, aburrido. Obligado. ¿Qué pasó aquí? Ya, entonces, ¿qué? ¿Éramos muy felices porque todos bailamos? No. Eso es irrespetar. Eso es una falta de... La cultura no es abrazoterapia. La cultura es precisamente buscar cuál es tu mejor versión para que con el conocimiento y las herramientas correctas, desde tu mejor versión, hagas lo que haces y disfrutes. Y yo siempre he dicho que, por eso el libro mío se llama Al que encontremos trabajando, lo echamos. Porque la gente me dice, sí, y los problemas. Y no, es que no hay problemas. Si tú pones el lenguaje correcto y en vez de llamar a un tema problema, tú pones un grupo de gente aquí en una mesa, son 10 personas, y les dices, atiéndanme este problema. Y después te vas a otra y pones otro grupo ahí y les dices, aquí hay una solución que está esperando ser encontrada, busquémosla. ¿Qué grupo crees que va a trabajar con más alegría y con más ganas y con más se va a sentir más retado? El que se enfoque en la solución. Porque este ya le dijeron que ahí había una solución, a este le dijeron que había un problema. Y el problema es una zona de confort. Y muchas veces entonces, uno no quiere decir que nunca hay problema, que nunca hay retos y que nunca... No, solo que si tienes un reto, hazlo con alegría. Cógelo rétate con eso, porque cuando lo logres pasar, eres una mejor persona. Adquiriste un conocimiento mayor, ya sabes que puedes retarte a algo nuevo, ya ampliaste tu espectro, sin necesidad de llorar ni de sentirte víctima, no, esto no es de víctimas, esto es de rétate. Y si no tienes la capacidad suficiente, levanta la mano y dice, no tengo la capacidad, necesito ayudarme a alguien. Venga pues, hagámoslo. Esa honestidad hay que tenerla, esa claridad hay que tenerla. Entonces, no es un tema de estar todo el tiempo riéndonos, no. Es un tema de sentirme bien con lo que hago. Yo le digo a la gente, me acuerdo que una vez entré a apoyar una compañía en Miami y eran unas cubanas, como 22 cubanas muy frustradas porque las habían
robado la plata de sus cesantías y no les pagaban y todo. Entonces decía el director de producción, ¿cómo le parece? Se vinieron de Cuba porque le robaron allá todo. Y caen aquí en una empresa, hay un dominicano y el dominicano les roba todo otra vez. Y yo llegué con un venezolano que la había comprado, que creía mucho en la cultura y que me llamó y me dijo, ayúdame con esto, yo necesito impregnar esta compañía de una cultura. Entonces me acuerdo que le dije a las cubanas divinas todas, les dije, mire, les hablé de la cultura y de lo que íbamos a hacer y el proyecto y cómo íbamos a arrancar y sus talentos y sus fortalezas. Y empezamos a hacerle el ejercicio y les dije, acuérdense de esta cosa. Hoy, ustedes no ven la hora de que sea viernes para irse. Y el domingo están un mal día. Después de las 3 de la tarde están deprimidas completamente porque el lunes tienen que estar aquí. Eso va a cambiar. El viernes se van a ir nostálgicas y el domingo van a estar así. No veo la hora de que sea mañana para estar allá. Me acuerdo que empezamos a hacer el ejercicio, como a los 3 años, hubo un evento para celebrar el tercer año de la cultura. Y yo estaba en Colombia. Y a ella le dijeron a mi socio, mi gran amigo, le dijeron, queremos hablar con Juan. Entonces me llamó y me dijo, ¿puedes atender una videoconferencia ya? Que las muchachas quieren hablar contigo. Claro, ya mismo, ya me salgo. Entonces lo puse ahí, bueno, ¿qué hubo? Juan, queremos decirte algo. A ver, ¿qué me quieren decir? El viernes nos vamos tristes y el domingo estamos todas así. Dice, bienvenidas a la cultura. Esa compañía facturaba, me acuerdo que cuando la recogimos, esa compañía facturaba $32,000 al mes. Hoy factura $1,000,000. Esa misma compañía, con los mismos mercados, con las mismas cubanas, pero con una cultura diferente. Ellas son parte del éxito. Has utilizado una terminología muy propia y muy personal en esta conversación, como muy aplicada, como parte de tu cultura, sí, que veo que también la impregnas pues en todos tus conceptos. ¿Cuál es la importancia de tener ese lenguaje? Porque yo, por ejemplo, ya te voy a hacer a continuación una pregunta y te voy a decir recursos humanos y tú me vas a decir, eso no es recursos humanos, corrija y me corriges sí, a mí. sí. ¿En qué está basado eso de utilizar esas palabras? ¿Cuál es la importancia? Y hablamos del capital humano. Claro, hace poco, hace unos minutos te dije que la cultura era acerca de hechos, lenguaje y protocolos. Sí. El lenguaje es muy importante. Ajá. Y las compañías que crean una cultura tienen que crear su propio lenguaje. Okay. Nosotros tenemos lenguaje, no tenemos problemas, tenemos soluciones esperando a ser encontradas. Nosotros no nos preocupamos, nosotros nos ocupamos. Nosotros no tenemos empleados, nosotros tenemos integrantes. O sea, vamos creando todo un movimiento alrededor porque los lenguajes movilizan. Y cuando el lenguaje es coherente con las acciones y con la intención, el lenguaje es muy recibido. Cuando el lenguaje no es, cuando uno monta un lenguaje maravilloso, pero las acciones no tienen nada que ver con ese lenguaje, automáticamente se desploma la operación. Okay. Pero cuando las acciones y el lenguaje empiezan a coincidir, entonces empieza a generarse un tema que empuja muy duro la cultura. Por eso, cuando hacemos hechos que cambien y que muestren cambios culturales, lo hacemos con un buen lenguaje, empiezan a causar cosas que nunca pasan. Esas cosas hay que protocolizarlas. Por eso es tan importante, como el ejemplo de las cortinas. O sea, quitaban las cortinas, esto es un mensaje. No podemos tener cortinas. No tener cortinas es un mensaje nuestro, somos transparentes, nos pueden ver. ¿Cierto? Entonces, eso es el lenguaje. Sí, y hablando del lenguaje y hablando de las personas que hacen parte de nuestro equipo y que las vamos a contratar, a veces vemos frecuentemente en los consultorios que hay médicos que cambian de secretaria, no sé, cada 6 meses, les da mucha dificultad, dicen, no, es que no sirvió, no, que no sirvió, esta tampoco. Y pues te pregunto, ¿en qué tendríamos nosotros que fijarnos como para pues, que no nos pase eso tan continuamente? Porque, como te digo, sucede con mucha frecuencia. ¿Cuál podrías tú de pronto identificar que puede ser dónde está el problema? Sí. O secretarias que cambian de médico. Mira, yo creo que hay un cliché, a mí me da mucha risa y lo utilizo mucho para contestar esta pregunta. Y es que a mí me preguntan mucho, bueno, y ustedes que tienen esa cultura, ¿cuál es tu política de retención? La queremos conocer. Dice, ¿qué quiere decir política de retención? Bueno, para retener a la gente, ¿cómo haces? No. Las políticas de retención son para el IMPEC. Eso no puede ser para una empresa. Yo sí aspiro
que el IMPEC tenga muy buenas políticas de retención, que entre otras cosas no las tiene, por eso le va tan mal. Pero las empresas tenemos que tener políticas de inspiración, es realmente entender, tener la suficiente empatía para entender, primero, que no tenemos un proceso de selección normal, sino un proceso de atracción. Cuando uno trae una persona a la empresa, tiene que ser porque nos atraemos. Entonces siempre, yo me acuerdo que en mi época, siempre que hacíamos una entrevista, le pedíamos al entrevistado, dice, te vamos a entrevistar y queremos que nos entrevistes. Y queremos pasar tu entrevista. Y ojalá tú pases la nuestra. Porque si lo logramos, tú pasas a la otra. Y si logras entrar aquí es porque nos atraemos. Nosotros hacemos procesos de atracción, no de selección. Entonces el perfil, no, porque las empresas normalmente contratan a las personas basados en el conocimiento, experiencia, estudios, todo es alrededor del hacer, todo. El hacer no sabe hacer nada, el saber, todo es alrededor del saber, perdón. El saber no sabe hacer nada, no sabe hacer nada. El que lo hace es el ser, y al ser no lo contratan, no lo entrevistan. Nosotros, el 80% de nuestra entrevista es para el ser, porque queremos estar tranquilos de que quien entró y hizo la inducción en la cultura y pasó al otro lado, conecte con todos nosotros y se sienta a gusto desde el primer día. Porque el saber es higiénico. Es higiénico. Uno no contrata un carnicero para que haga una labor de mecánico. Y para eso están las mediciones y las éticas de desempeño y todo lo que hay alrededor. Claro, como entonces, decimos, hay cosas que se pueden enseñar, pero el ser es complejo. No hay universidades que lo formen a uno en cómo ser. Y mira que eso obedece mucho, por ejemplo, a lo que yo llamo la ecuación de la cultura. Cuando me dicen, bueno, ¿qué es lo que uno quiere decir? Hay una ecuación. El ser, el saber, el hacer y el estar. Esa es la ecuación. Primero, garanticemos que el ser es la persona ideal para el cargo que queremos. O sea, que tiene la actitud, es capaz de acoger la cultura, es una persona que va a engranar, es una persona que respeta, que tiene nuestros valores, nuestros principios. Segundo, entendamos que el saber está ahí. Y nuestra obligación es no solamente traerlo por el saber, sino mantener el saber, crecerlo y entregarle las herramientas para que ejecute lo que sabe hacer. Formarlo y darle herramientas, ambas cosas. Y ese ya es el saber. Cuando uno coordina el ser con el saber y le entrega las herramientas, bueno, el éxito en el saber es mucho más garantizado. Claro. Ya tú esperas mucho, ya un buen hacer. Y si logras eso, ambienta con el estar, que es bien estar bien. Entonces, el estar es la forma como nos hablamos, la forma como nos tratamos, la forma como ambientamos los sitios y los espacios, las ideas, desde las pequeñas ideas hasta las grandes ideas. Por ejemplo, detalles como en el baño de las mujeres en nuestra organización. Tú entras al baño de las mujeres y vas a ver una caja, y en la caja dice, para que te sientas mejor a la hora que quieras. Y tú abres la caja y hay un secador y una plancha, a la hora que quieras. ¿Cierto? Entonces es un mensaje potente de bienestar. Los técnicos, por ejemplo, me lo encontré jugando, por allá jugaban en una esquinita de ajedrez, les fascinaba el ajedrez. Jugaban en un ajedrez todo engrasado, vuelto nada, unas fichitas vueltas nada. Y les mandé a hacer un ajedrez gigante en el lobby de la compañía. Con las piezas eran de este tamaño. Para que jueguen. Vayan, jueguen allá. Wow. Sálganse de ese huequito, jueguen en el lobby del hotel, de la empresa que nos encanta verlos jugar. Un mensaje importante. Fuerte, potente. Se sintieron importantes. Hay una diferencia muy grande entre hacer sentir bien a una persona y hacerla sentir importante. Es gigante. Y yo creo que esa es la diferencia en un médico bueno y en un médico excepcional. Cuando es capaz de hacer sentir a su paciente importante, es un médico excepcional. Cuando lo hace sentir bien, es un buen médico. Hay una diferencia, muy bonita, una diferencia fuerte. Hay una cosa que me inquieta mucho y es que a veces parece que tuviéramos que tener un gran conocimiento acerca de nuestros empleados, como saber cuando hay cultura, como que entonces yo tengo que saber, porque tú has descrito el nombre de algunos de tus empleados, los recuerdas, incluso hay anécdotas con ellos, no sé si con todos o con cada uno, pero hasta dónde un jefe, si es que se puede llamar así, no sé, pues un líder, tiene que estar como con un conocimiento como importante, profundo, detallado de pronto de la vida de cada uno de sus empleados. ¿Qué te parece eso tan importante y cómo lo has manejado? Mira,
Nosotros le damos mucho énfasis a la familia. Para nosotros es muy importante. Siempre hablas de familias, no de Sí, personas. nosotros, por eso hablo de 900 familias en la empresa, no de Sí. 900 personas. Sí, sí, sí. Porque nos parece que los latinos, los colombianos, pues la familia, tienen un arraigo familiar bastante importante. Y nosotros decimos que no hacemos contratos con la persona, sino con su familia. Porque nos interesa una cosa muy importante, que lleve la conversación de la empresa a la mesa. ¿Por qué es importante eso? Porque la conversación de la empresa es acerca de cómo lo estamos desarrollando, cuáles son sus talentos, cómo se conecta y cómo engrana con sus compañeros, con los líderes, cómo ponen juntos los talentos al servicio de propósitos, cómo hacemos. Ya no estamos hablando de conocerte mucho, estamos hablando de acompañarte en tu desarrollo. Okay. No te desarrollo, te acompaño. Nosotros tenemos un área que se llama cultura y desarrollo. Tiene un psicólogo por cada 100 personas. Y la función de esa, fuera de los procesos de atracción, es trabajar en el desarrollo de cada integrante, acompañarlo a que encuentre a que coja sus talentos y los trabaje bien para que desde sus talentos encuentre sus fortalezas. Los talentos son una caja de herramientas, no son fortalezas, pero si las trabajas bien y eres consciente de sus talentos, encuentras tus fortalezas. Y las personas, cuando trabajamos desde las fortalezas, por eso se llaman así, somos más fuertes, somos más conscientes, disfrutamos más lo que hacemos y somos capaces de atender retos más grandes. Tocaste un tema que te lo escuché hablar también en un podcast y me encantó, que es acerca de los talentos. Hablaste ahí de talentos y mencionaste algunas herramientas, porque me parece que a veces fallamos en eso, primero en conocer los nuestros, primero, y Sí. segundo, en conocer los de las personas con las que trabajamos, porque a veces pues primero empleamos desde el saber, Sí. y después queremos que hagan cosas sin tener el talento. Entonces, de pronto es una debilidad. Claro. ¿Cómo, pues hablemos un poquito sobre esa metodología que mencionas? Ese es un tema que me apasiona mucho, porque ahora que estoy con Cúbico, que hemos atendido más de 150 empresas, hay un común denominador. La cantidad de integrantes, que nosotros no tenemos empleados sino integrantes, de integrantes de las empresas que trabajan desde sus debilidades es muy importante, es amplia. Entonces, una persona que trabaja desde su debilidad nunca va a decir que está en una debilidad, porque él tiene que mercar, tiene que llevar el mercado a la casa. Entonces, él termina trabajando por su cheque callado. ¿Por qué? Porque la cultura de la compañía no desarrolla esos talentos. Los talentos, nosotros utilizamos la prueba de Gallup, la prueba de Gallup nos gusta mucho, porque nos ha parecido muy, muy buena, y no solo por eso, sino porque alrededor de esa prueba hemos hecho un desarrollo gigantesco. Gallup dice que concluyó después de más de 2,5 millones de entrevistas a personas exitosas en los diferentes campos, en todos los campos, que las personas tenemos 34 posibles talentos, pero 5 nos identifican. Eso quiere decir que la posibilidad de que 2 personas en la misma empresa tengan los mismos talentos es de 1 en 33 millones. Es una lotería. ¿Qué quiere decir eso? Que somos distintos, somos diferentes por definición y por naturaleza. Entonces, cuando yo hablo de los talentos, lo hablo desde 3 aspectos, y lo dijiste muy claro. Primero, conocer mis talentos, entender mis talentos. Para mí fue un regalo de la vida haber entendido cuáles eran mis talentos, porque los he desarrollado en una forma brutal. Porque los talentos tienen volumen, y uno también tiene que aprender a bajarle el volumen a un talento. Porque cuando uno le deja mucho volumen a un talento, empieza a ensordecer. Okay. Y no se da cuenta de que es un talento, muy bueno que tengas el talento, pero nos vas a enloquecer a todos con ese talento, ¿cierto? Que no, el volumen es muy alto. Entonces, lo primero es conocer uno sus talentos. Lo segundo es reconocer y honrar los talentos de los otros. Por eso nosotros no tenemos una organización piramidal como lo tiene todo el mundo, que es donde está el CEO, el que manda, y los mandados, ¿cierto? Y abajo el cliente por abajo. Nosotros la volteamos al revés. Tenemos el CEO, que es el facilitador mayor, que lo que hace es apoyar a las personas desde sus talentos y fortalezas y honra los talentos de las personas para lograr propósitos conjuntos. Y lo tercero es entender que en los talentos de otro, en las fortalezas de otro están mis debilidades. Por eso es que en la empresa todo el mundo conocía mis debilidades. Yo me encargaba de que las conocieran, para que entendieran dónde me pueden comprender mejor a mí.
Y a mí, por ejemplo, a mí me tenían prohibido entrar a las reuniones de cadena de suministro. No me dejaban entrar, las volvía nada. Porque no tengo ninguno de los talentos que se requieren para estar ahí en procesos. No lo tengo. Pues tengo disciplina de 34. No tengo enfoque, no tengo analítico, todas esas cosas están por ahí. Tengo estratégico, tengo idear, tengo autoconfianza, tengo iniciador, tengo una cantidad de cosas que para un proyecto de esos no sirven para nada. Entonces me prohibieron la entrada y es mi empresa. Y yo acepté y nunca entré. Nunca entré, porque entré a 2 reuniones y cuando te acabaron las reuniones tuvieron que irse a volver a hacer los procesos porque los despedacé todos. Los hice, es que no te llamamos a diseñar los procesos, te llamamos fue para que hablaras sobre cómo vamos a ejecutar de aquí en adelante los procesos. Sí, pero mi visión es que los procesos pueden mejorar mucho. Entonces dicen, no, ya por ahí pasamos, no volvés a entrar. Y no volví a entrar, pero entendí. Pero mira que es una forma de convencer, y esa es otra importante. Nunca estés boleando por tu título, porque los títulos, sí, claro, son importantes, pero no para estarlos sacando al frente. Uno tiene que abrirle juego las personas con las que está para que se sientan libres de hablar, para que podamos hablar de las cosas importantes. Es que cuando un jefe es muy fuerte, le pasan 2 cosas. Primero, que le paran de hablar de cosas importantes, relevantes, porque él es el jefe. Y segundo, dice, pues como hay que hacer como él diga, pum, le delegan hacia arriba. Todo. Y se vuelve el tipo más ocupado de la tierra. Y todos aquí esperando a ver que él diga qué es lo que hay que hacer. Y ellos lo hacen. Y si no funciona, dicen, yo hice lo que él dijo. Ah, sí, la culpa y responsabilidad. Yo hice, a mí me dijeron que hiciera eso. Entonces, mira que eso es cultural. Pero si rompes ese esquema, te vuelves un facilitador, empoderas a las personas, porque empoderar no es ceder el poder. Empoderar es darle la confianza a ese ser que tenía los conocimientos que necesitaba tener, que le diste las herramientas que quería y que empezó a hacer cosas increíbles. Mucho mejor que como las harías tú, porque él está preparado para eso y tú estás preparado para empoderarlo. Entonces, empoderar no es ceder el poder, es dar confianza a quien le has dado la formación. Y eso cambia las reglas del juego. Eso te permite crecer exponencialmente. Nuestra empresa pasó de 40 a 900 familias. Wow. Y se multiplicó por 40 veces. Su tamaño se multiplicó 40 veces. Pero no porque esa era la intención, sino como una consecuencia de actuar de esa forma. Orgánico, como se dice hoy en día. Súper orgánico, sí, señor. Sí, hay un tema que también me parece muy interesante y es el de el capitalismo consciente. ¿A qué se refiere el capitalismo consciente? Es eso mismo, esa liderar con conciencia, esa liderar con conciencia ambiental, esa liderar con conciencia acerca de las personas que lideran, entender que las personas que lideran tienen su propio mundo y su propia vida y sus formas de ser, que no tienen que ser las tuyas. Es que a mí la diferencia me fascina. Si algo me gusta es que seamos diferentes, porque construir con diferentes es mucho más potente que construir con iguales, porque con iguales siempre vas a hacer el muro igualito. Claro. Pero si construyes con diferentes, empiezas a hacer cosas maravillosas, empiezas a hacer cosas que se salen de los esquemas y empiezas a aprender y a crecer de una forma exponencial. Y esa es donde está la magia. Maravilloso. Hay una cosa que pasa con la salud. Desde que yo me gradué estamos en crisis. O sea, siempre, pero los colegas a veces hablo con ellos que estamos en crisis, yo, pero es que dígame una vez que no hemos estado. Exacto. Pero sin embargo, hay personas que viven y perpetúan la crisis sin tener una actitud frente a ella de hacer algo diferente y disruptivo. Tú tienes una anécdota sobre ser disruptivo y resiliente. Quisiera que nos la contaras. ¿En qué caso específico? En el momento en que tuviste, pues en la pandemia, hiciste algo que me pareció increíble. Te lo pregunto porque como la creación de la empresa ha sido totalmente disruptiva todo el tiempo. Muchas cosas. La pandemia fue muy hermosa porque cuando llegó la pandemia fue una cosa muy loca. O sea, cuando uno está viendo a Tokio vacío, París vacío, Bogotá vacío, Nueva York vacío, uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Para dónde cojo? ¿Qué cojo? O sea, no hay a quién venderle, no hay a quién cobrarle, no hay a quién tal, pero las fábricas sí te cobran. Y el Estado te cobra impuestos. Entonces dice, estoy en una
sin salida muy dura, pero cuando realmente piensas, tú lo que tienes es que llevar a tu gente para que sean parte de la solución. No puedes meterte en una crisis tan brutal, porque muchas compañías aprovecharon para salir de una cantidad de nada, estamos en crisis, y les dieron la gabela pues para que Echaron a todo el mundo. hicieron de todo. Lo que hicimos nosotros fue al revés. Nosotros dijimos, llevamos 25 años, porque llevamos 25 años en la cultura, preparándonos para esta crisis. Es increíble, qué maravilla. Entonces hicimos un símil, es como si fuéramos, vamos en el Titanic. Y resulta que el Titanic, pues navegando maravilloso. Y de pronto estábamos bailando y bebiendo y comiendo rico y la orquesta y el mesero y la vaina y la cosa, y a los 6 horas estábamos haciendo fila para el bote salvavidas. 6 horitas. Estábamos haciendo la fila para el bote salvavidas. Entonces yo le decía a la gente, miren, lo importante no es en qué circunstancia estamos, sino cómo actuamos ante las circunstancias. Yo les quiero decir que aquí está mi remo. Yo estoy en la fila del bote salvavidas. Les tengo una noticia maravillosa. Nos dieron botes salvavidas, tenemos botes salvavidas. Pues entonces todos vamos a remar y vamos a llegar a buen puerto juntos. Y vamos a remar juntos. Y entonces me acuerdo que yo hacía unas sesiones que lo llaman los Café con Juan. Y yo me siento con 12 personas, 2 veces a la semana, en diferentes oficinas del país. Y yo les preparo un capuchino. Y me quito el reloj. Y entonces les digo, les voy a preparar el mejor capuchino de Latinoamérica, que lo preparo yo. Y les dije, tenemos 1 hora o más con 2 reglas. La primera regla es que no hay reglas. Y la segunda regla es que el que no cumpla la primera regla se va de aquí ya. Eso quiere decir que ustedes pueden preguntar lo que quieran. ¿Está en Radio Pasillo? Pregúntenme. ¿Es un rumor? Yo le digo sí. Yo lo saco ya ese rumor. Yo les digo. Y si no sé, yo les averiguo. Entonces hacíamos esa... Bueno, cuando llegó la pandemia, resulta que yo hacía 4 diarios con 25 personas. Y empezó a pasar algo mágico, porque yo me acuerdo que yo hice la reunión y lo primero que les dije es, nadie se va. Listo, estamos claros, nadie se va, porque todo el mundo estaba esperando así y tenían a las mamás al lado y a los papás esperando la despedida, porque nos tocó en 4 casos que estaba la hermana y el hermano al lado que los habían echado. Y están esperando que esa llamada era para echar. Y dicen, no, primero, nadie se va de aquí. Los voy a invitar a que pensemos en soluciones. Vamos a pensar en cómo vamos a navegar este nuevo esquema que tenemos aquí, que no sabemos qué es, pero que juntos nos lo vamos a... Y vamos a ver cómo sorprendemos a nuestros clientes desde nuestra cultura y cómo nos sorprendemos nosotros mismos desde cómo vamos a salir de aquí. Entonces necesito que piensen. Entonces, el primer grupo, que fueron 4 grupos, fueron 100, pero me faltaban los otros. Éramos 800 en ese momento. Resulta que entraron en una angustia feroz y al día y medio la gente empezó a entrar sin angustia a los cafés y tenían apuntadas ideas. Wow. Cuando la primera noche, cuando todo el mundo estaba en esa angustia, yo le dije a mi señora, que trabajaba en la organización, le dije, ¿y a mí quién me va a decir todo esto tan bonito? ¿A mí quién me va a hablar así? ¿Quién me va a decir que tengo un remo y que tengo una cosa y que estoy en la barca y que qué dicha que nos tocó barca y que machere y tranquilos que no nos van a echar y que nada, yo no tengo con qué pagar nómina? O sea, ¿a mí quién me va a hablar así de bonito? Es una locura. No sé qué está pasando. Alguien que me salve. Sí, y volvía yo entraba repotenciado otra vez a los cafés y arrancaba. La segunda tanda del segundo día empezaron a llegar con ideas y en la tercera con más y con más. En la cuarta noche yo empecé a dormir y le dije, ¿cómo te parece que encontré quien me hablara? Los integrantes han traído unas ideas, están en una actitud ganadorcísima, están con unas anécdotas con clientes impresionantes, los clientes nos están escribiendo y nos están diciendo cosas maravillosas y yo sé que tengo un problema económico. Lo primero que le dije a la fábrica, dice, yo sé que usted me va a aplicar sanciones al por mayor, pero no lo va a pagar a usted. Porque usted es una fábrica muy grande, usted tiene que defenderse, lo va a pagar a mi gente. Yo necesito que merquen, yo necesito que estén tranquilos y que estén bien. Pues lo que tengo para pagarle a usted, yo voy a pagar mis nóminas.
Después me tocó pelear con ellos muy duro, pero nunca dejé de pagar la nómina. Y a ellos pues se les empecé a entregar su plata. Cuando pasó la pandemia, tuvimos una reunión porque yo les dije, necesito que se pongan en mis zapatos también y acompáñenme. No me acompañaron. Y tuvimos una reunión con los líderes de esa empresa, una empresa muy grande, un grupo de México. La empresa es americana, pero los líderes que nos manejaban, estaban ahí, el jefe, estaban todos. Bueno, hagamos aquí un resumen. Entonces hicieron el resumen, todos los líderes de la empresa hablando, contando qué habían hecho, cómo estábamos, que ya estábamos pagando, que ya que habíamos hecho. Y ay, qué bien, hicieron todo eso. Dice, yo soy el último que voy a hablar. Y le dije, ustedes son unos cobardes. Yo creí que ustedes eran líderes, ustedes son jefes. Les quiero decir que perdieron mi respeto. Ustedes son unos cobardes. Su plata les va a llegar, no se preocupen. Pero el respeto que yo tenía con usted, ya no lo tengo. Eso es lo único que tengo para decirles. Feliz día. Y hablando de las oportunidades que encontraste en ese momento, pues además del equipo, porque es que me llama la atención eso que listo, manejaste, gestionaste muy bien a las personas, te ayudaron, te apoyaron, pero en ese momento también esas ideas de, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo hacemos para que esta empresa produzca, no fallezca? ¿Qué hiciste tú? Empezamos a enfocarnos en los propósitos nuestros y es, bueno, vamos a mirar, nuestros clientes necesitan ayuda, nuestros clientes nos necesitan. Empezamos a separarlos por grupos. Por ejemplo, en lo que era energía de respaldo, nos enfocamos mucho en los hospitales, en los puertos, en todo lo que necesitaba estar funcionando. Dice, allá es prioritario. Después hablamos de lo que nos deben. Vamos haciendo esto y vamos haciendo tal, pero no vamos a atender la salud, vamos a atender los puertos, vamos a atender la logística. Y lo mismo vamos a hacer con las flotas de transporte que tienen que mover alimentos, que tienen que mover materiales, para que nosotros garanticemos que la flota esté rodando. Y obtuvimos permisos pues, para circular y para atender eso. Y en ese proceso, pues los clientes empezaron a apreciar mucho lo que estábamos haciendo por ellos. Y claro, los 2 primeros meses fueron muy difíciles, pero después empezamos a recoger cuerda, los clientes empezaron a recuperar y empezamos todo. Ese año lo terminamos muy bien. Y al año siguiente tuvimos el mejor año de la historia. O sea que el tema de las crisis que hablamos ahorita, estaba mencionando las crisis de la salud, a veces lo que falta es creatividad. Las crisis son grandes oportunidades, las crisis son momentos, yo he estado en 13 crisis, Okay. Entonces hemos crecido. Yo me acuerdo la primera que me tocó, que fue una crisis brutal en la era de Belisario. Yo entro, llevo 2 años en la empresa y Belisario, bueno, todo es importado, el 98% importado, y vendemos plantas eléctricas, era la mitad de nuestro negocio. Y Belisario dice, no, se cierra la importación de plantas, se cierra la importación. Y para repuestos y eso, tiene que ser con permiso especial y con todo, y entonces nos aceptaban una de 4. Wow. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Entonces sentémonos a pensar. Sentémonos a pensar y vamos a ver cómo aprovechamos esta crisis, porque cuando uno se pone en monocrisis, en modo problema, automáticamente se nubla. Se cierra. Y cuando uno se nubla, no hay un buen pensamiento, pero cuando uno se pone en modo solución, empieza a pensar en alternativas. Y una de las alternativas que pensamos, dijimos, bueno, si podemos, pasan más fáciles los repuestos de equipo estacionario que los repuestos de automotriz. Entonces, en vez de pasar una licencia, pasemos 5 para permisos de importación. Y que nos acepten una de 5, entonces era la una que íbamos a tener. Okay. Y llenémonos de repuestos y nos fuimos por todo el país comprando cuanta planta eléctrica estuviera y estaba ahí tirada en un parque ahí vuelto lleno de hierbas y todo, limpia, la compro. Y compramos planta eléctrica y llenamos el taller de planta eléctrica. Teníamos a todos los técnicos ocupados. La venta de repuestos fue increíble porque nosotros todos los repuestos que hacíamos era como vendérselos a los que estaban reparando y después teníamos equipo y los vendíamos con 6 meses de garantía. ¿Te imaginas la tristeza tan inmunda que me dio cuando volvió a abrir las importaciones Belisario? Estábamos en una bonanza impresionante, éramos los reyes de las plantas eléctricas, las vendíamos con 6 meses de garantía, con mucho más rentabilidad que las nuevas. Vendíamos los repuestos, hacíamos negocio en los repuestos, en la mano de obra, teníamos a los técnicos ocupados, no daban abasto los comerciales
y este hombre le da por abrir Otra las vez. importaciones, hombre, es que es mucho miserable. Pero ese es como se enfrentan las crisis realmente Claro, y espero que este mensaje les llegue a muchos médicos porque, como digo, siempre estamos como viviendo en crisis, pero lo que tú decías, estamos concentrados en la crisis, no en la claro, solución a la crisis. claro. Entonces, a veces cuando buscamos, por ejemplo, en este momento está pasando un tema de salud aquí importante en Colombia con la contratación de los médicos, con los Serio. médicos que están saliendo, y yo me siento a hablar con ellos y les digo, miren, esto es una gran oportunidad para ustedes como médicos que vienen trabajando en algunas empresas y pueden empezar a ver cómo gestionan su propio consultorio, cómo logran tener sus propios clientes, sus propios pacientes, cómo es que ustedes sí van creando un espacio y pues cambian la manera como vienen ejerciendo, pero siempre Claro. hay una manera mejor de hacerlo. Juan José, vamos terminando este podcast, me parece que ha estado espectacular la cantidad de conceptos. Yo tenía pues lo terminamos afortunadamente, tenía varias cosas que quería resaltar y creo que las hemos abarcado todas. Finalmente quisiera que si deseas enviarle de pronto un mensaje desde el punto de vista de la cultura a los médicos, me encantaría, y también adicional, no sé si quieres comenzar por ahí, hablarles de Cúbico, Ah, las dos cosas. bueno, no, Cúbico es una empresa que es como mi juguetería. Nos dedicamos a acompañar porque yo empecé a dar muchas conferencias y me empezaron a preguntar mucho sobre esto, y muchos podcasts y muchas entrevistas y muchas conferencias, pero empecé a notar que la gente preguntaba mucho. ¿Y cómo hago eso? Yo quiero eso, eso me gusta. Entonces le cogí a mi líder de cultura y desarrollo y le dije, mijito, pasó de psicólogo a emprendedor, venga, vamos a montar y vamos a atender a la gente. Ok. Vamos a acompañar a las empresas en esto y nosotros mismos creamos un aprendizaje. Ya hoy ya lo tenemos muy, muy estructurado y ya somos capaces de acompañar a empresas en su transformación solo a los que quieren. No convencemos a nadie, convencidos. Pero el mensaje que te voy a decir del ejemplo que me preguntaste lo voy a dejar con lo de la crisis. Y es que hay que entender que el médico no es el todo, es parte de una cadena. Cuando hay una crisis, cuando me afecta una crisis porque una legislación o porque un proveedor o porque una situación pandémica me golpeó, hay que entender qué parte de la cadena soy y cómo en mi propósito no es cómo me comporto yo en la crisis o cómo me impacta a mí la crisis, sino cómo puedo ayudar en la crisis. Porque si yo estoy en crisis, mis pacientes están en crisis, el mercado está en crisis, la gente está en crisis, porque la crisis de la salud pues golpea al médico, pero a los pacientes Mucho y a los más. que le da muchísimo más duro. Entonces hay que empezar, bueno, ¿cómo me uno a ese propósito? Okay. Es como cuando yo le decía a mis integrantes, les decía, nadie se va, pero vamos a pensar en cómo vamos a atender a estos clientes que necesitan estar rodando, que necesitan su energía de respaldo y cómo lo hacemos con las herramientas que tenemos y con la situación que estamos construyendo. Eso genera un impacto gigantesco y ahí es donde aparecen nuevas posibilidades, nuevas formas de hacer negocios, nuevas formas de prestar servicios de salud, de conectarse con soluciones para pacientes y cómo atender, inclusive aprendiendo a atender ciertas enfermedades y ciertas situaciones de una forma diferente. Cuando a uno le quitan herramientas, crea nuevas. Y esas nuevas, después al final, cuando te devuelven estas, tener las dos. Entonces, tiene que ser un pensamiento de cómo hago el pase hacia adelante, no cómo me quedo aquí victimizándome por mi situación, sino, bueno, ¿cómo hago para desde mi conocimiento, mis posibilidades y mis herramientas, a evitar que esos pacientes o esas personas que pueden sufrir mucho no sufran tanto? Y cómo me vuelvo parte de la solución. Y eso tiene una forma de revertirse maravillosa. Pues creo que este cierre y esto que acabas de decir es una de las cosas más valiosas que has dicho durante la conversación. Todo supremamente valioso, pero esto sí que me gusta. Qué bueno. Porque es como cuando ponías el ejemplo del Titanic, ¿qué tal que el médico se va solo en la barca a salvarse él, pero se va sin sus pacientes? Claro. Una cosa. Y dos, has estado repitiendo durante toda la conversación la importancia de fijarse en el otro y no en sí mismo. Digamos que siempre esa propuesta de valor que nosotros tenemos que ofrecerle a las personas y empleados, partes de nuestro equipo, Sí. nuestros integrantes, cómo es que nosotros podemos navegar junto con ellos en ese mismo bote que tú estás diciendo. Pero mira que uno sí se tiene que fijar en uno y desarrollar las fortalezas, pero no para
para uno, porque hay dos formas del dinero. Yo no creo en la riqueza, yo creo en la abundancia. Okay. Y cuando ya entiendo mis fortalezas y estoy ubicado en mi felicidad, en mi propia felicidad, en mi fortaleza, soy mucho más servicial, soy mucho más útil. Y poner mis fortalezas al servicio de otros, cuando las tengo fuertes, es mucho más efectivo que yo victimizarme y, bueno, me voy a sacrificar por usted. No, 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 no. Tienes que estar fuerte para que pueda para que pueda pasar lo que tiene que pasar. Por eso es que yo hablo de la abundancia. La abundancia en donde todos ganan, la riqueza es donde solo se enriquecen algunos. Bueno, excelente, Juan José. Te quiero dar las gracias por esta conversación. Me encanta. Gracias. Enriquecedora para mí, sé que para nuestra audiencia también. Ha sido un gusto estar esta tarde conversando en nuestra emisión del podcast Mumbo con Juan José Piedrahita, una persona que defiende la cultura como uno de los pilares de todas las empresas, o más bien el único o primer pilar que debería tener toda empresa, diría yo, y pues estoy muy convencido de eso realmente. Quiero invitarles a que nos sigan en nuestro podcast, a que nos califiquen, nos pongan ojalá 5 estrellas si les ha gustado, espero que sí, y que también nos dejen sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta ver qué es lo que están escribiendo y qué les ha parecido esta conversación, si les ha aportado algo a ustedes, colegas. Me encantaría. También compártanlo con otros que de pronto estén lejos de este conocimiento y pudieran adquirirlo y les fuera de utilidad. Así que muchas gracias por escucharnos, por haber llegado hasta acá y los esperamos en nuestro próximo episodio.